Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué alegría reencontrarnos aquí por medio de la Nuevo Tiempo y por supuesto de su programa Reavivados por su Palabra. Estamos en el sector que lo llamamos Creed en sus profetas y tenemos siempre la compañía del pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, es un gusto poder siempre estar juntos y para seguir meditando, ¿no?, con la ayuda del Espíritu de Profecía, en este caso con el capítulo 2 del libro de Éxodo. Y como decíamos ayer, Elena de White, inspirada por Dios, escribe no para agregar verdades a la Biblia, sino para ayudarnos a visualizarlas mejor y aplicarlas internalizándolas en nuestra vida. Me gustó mucho la ilustración que hizo sobre el telescopio. El telescopio no aumenta, no agrega estrellas, pero nos permite mirarlas de manera más cercana y mejor, ¿no? Así es. Así que el Espíritu de Profecía, los libros del Espíritu de Profecía de Elena de White no agregan verdades a la Biblia. Toma las mismas verdades y nos las amplía, las comenta, nos las permite ver mejor. Qué bueno. Y justamente eso es lo que queremos hacer hoy, porque hay varios temas en este capítulo 2 que es realmente trascendental. Nosotros vemos a un niño especial naciendo en el hogar de estos esclavos hebreos. Si nos recordamos ayer las estratagemas de Faraón queriendo destruir el pueblo, ¿no?, queriendo que ningún niño varón naciera, pero en medio de eso Dios tiene una providencia y nace este niño en el hogar de 2 fieles hijos de Dios, ¿no?, Amram y Jocabed. Pero Jocabed parece que tiene una parte muy importante en la educación. Ella había preparado, había hecho una estrategia, ¿no?, había mandado a su hija mayor a cuidar, había hecho una canastilla de juncos y bueno, finalmente el pequeño se salva, ¿no? Toda la providencia de Dios estaba guiando y tenía un propósito. Dios, por medio de una madre abnegada y fiel, proveyó para que Moisés recibiera una educación adecuada que lo preparase para ser el libertador de Israel. ¿Cómo fue esa preparación? Muy bien, Elena de White lo cuenta así. Dios había oído las oraciones de la madre y su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea que ahora no extrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa
en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios, el amor a la verdad y a la justicia. Oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde temprana, muy temprana edad, le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Nosotros nos encontramos aquí con la manera en que una madre piadosa trabaja preparando a su hijo que va a estar en otra cultura, en otro ambiente, en otra filosofía de vida, pero para que él pudiera mantener con esas pocas pero contundentes instrucciones y estilo de vida los principios de Dios. Ahora, ella dice que oraba cada día por su hijo, oraba fervorosamente, ¿no? La importancia de la oración intercesora vemos de una madre hacia un hijo, pero también hacia otras personas, que Dios lo proteja de esas influencias corruptoras hacia, dentro de las cuales en poco tiempo estaría inmerso Moisés. La oración juega un papel muy importante porque la oración nos conecta con Dios. La oración me permite presentarme delante de Dios reconociendo que yo lo necesito. La oración no es que nos independiza de Dios, sino que nos conecta con Dios, nos acerca a Dios, más que bajarlo a Dios a nosotros, nos eleva a nosotros a Él. Y la oración intercesora, la oración de unos por otros, es muy valiosa, es muy importante. No significa eso que cuanto más oren, más lo convencemos a Dios. La oración no es para convencerlo a Dios. La oración es para mostrarle a Dios que yo reconozco que lo necesito. Correcto. Y realmente esa madre ha debido orar mucho por ese pequeño, ¿no? Estaba mostrando delante de Dios un corazón quebrantado, necesitado, suplicante. Y Dios siempre escucha el ruego de sus hijos. Qué bueno. Ahora volvemos a esta historia. Moisés creció, después de sus 12 años, fue llevado a la corte del rey. Allí recibió instrucción adecuada para gobernar. Y cuando ya fue adulto, parece que un poquito la autosuficiencia, el creer que ya tenía todo para gobernar, un poquito que lo hizo desprenderse de la mano de Dios, quiso tomar la justicia por sus manos. Conocemos la historia y finalmente tuvo que salir escapando de Egipto. Al parecer Dios tenía otros planes. ¿Será que la inspiración nos amplía este aspecto? Yo siempre digo que Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Y lo que parece ser un problema, si Dios lo permite, es porque hay una bendición detrás. Entonces yo leo lo que dice el Espíritu de Profecía. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En las escuelas de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Y antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios y mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitaban su ayuda. Para poder enseñar a otros comunión y fidelidad, él tenía que vivir una vida de comunión y fidelidad. Para poder pedirle a los demás que sean pacientes y perseverantes, él tenía que ser paciente y perseverante. Para mostrar a otros un camino de abnegación, de sacrificio y de dependencia, él tenía que experimentar en su propia vida la abnegación, el sacrificio y la dependencia del Señor. Así que lo que Dios permitió que parecía un problema, o que Dios se distrajo, ¿qué pasó? Que no lo cuidó, no se distrajo. Estaba queriendo enseñarles las lecciones más importantes de la vida que lo prepararían para hacer la tarea más grande que un hombre haya podido realizar después de Jesús, como era la liberación del pueblo de Israel. Ahora, Moisés estaba pensando, como decimos a veces comúnmente, ¿no? Yo tomo el toro por las astas, y cuando él dice, estoy viendo aquí un acto de injusticia, yo también voy a colocar la justicia. Pero Dios tenía otros planes y lo mandó al desierto. ¿Ese desierto será que todos nosotros necesitamos pasar en algún momento?
Todos necesitamos. Algunos tal vez no necesiten 40 años, tal vez necesiten más o necesitemos más, Claro. pero todos necesitamos aprender en la vida misma las mejores lecciones, insisto, de abnegación, de humildad, de dependencia, de sentir que no podemos, el extraño equilibrio entre hacer todo como que todo dependiera de uno, pero al mismo tiempo esperar y confiar como que todo depende de Dios. Qué bueno. ¿Por qué no les da ese mensaje y nos comparte también con nuestros amigos? Sí, dejo ese mensaje especial para ustedes. Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte, como Moisés sin duda lo hizo en su tarea, en su liderazgo, en su función, como que todo dependiera de uno. Pero al mismo tiempo tenemos que confiar totalmente como que todo dependa de Dios. Ni cruzarnos de brazos como que Dios va a hacer todo sin que yo haga nada, ni pensar que yo puedo hacer todo sin que Dios intervenga. El camino ideal es hacerlo juntos. Dios conmigo, nosotros con Él. Muchas gracias, pastor. Estos consejos realmente son tan importantes. Y bueno, también nuestros amigos los reciben con mucho agrado y necesitamos, obviamente, aprender a caminar en humildad, en compañerismo con el Creador. En este momento tenemos un pequeño corte y retornamos para nuestra despedida. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de White. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Mis amigos, retornamos para recibir las últimas palabras de importante aplicación a nuestra vida espiritual y la bendición. Gracias, Pastor Eber. Lo que Dios le ofreció a Moisés, nos ofrece a todos y especialmente se lo ofrece a usted. Moisés no fue una persona perfecta. Fue una persona que luchó incluso con su carácter, pero fue una persona que aprendió en la escuela del Señor a ser una persona diferente. Todos tenemos luchas, pero todos podemos ser vencedores. Confiemos en la promesa y en el poder de Dios. Ahora vamos a hablar con Él a través de la oración. Señor, te agradecemos por aquella madre piadosa que instruyó a Moisés y lo preparó para la vida. Te agradecemos por aquel hombre humano, imperfecto, pero que aprendió en tu escuela y en la escuela de la vida, que dependiendo de ti podemos ser vencedores. Ayúdanos a nosotros a tener la misma experiencia. Bendice a nuestros amigos, cubre sus necesidades. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, ¿está preparado para la escuela del Señor? Hay que tener humildad y aceptar las indicaciones de Él. Nos encontramos mañana a través de Reavivados por su Palabra.